uno tiene ahí como un gran baúl donde va todo lo que ha sentido, sus obsesiones, sus sueños, lo que ha imaginado, incluso lo que no le ha pasado a uno también hace parte de su mundo o lo que le ha pasado a los amigos o los sueños de los amigos también entran a tocarlo a uno por algún lado y en cualquier momento eso se puede convertir en un material, pues digámoslo así, novelable o que uno puede abordar ya libremente. Eso me gusta mucho, o sea, como verlo de esa manera, como que todo lo que uno ha vivido, que es mucho, lo que ha observado, las experiencias, todo eso va como a una cazuela y de ahí sale ya como otra forma de realidad. Creo que escribir es como inventar de nuevo la realidad. ¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a Literatus, el podcast dedicado al género del cuento en el cual se habla sobre la vida magnífica y también oscura de las y los escritores y en el que se leen cuentos en voz alta para que usted oiga y conozca historias nuevas, las hable con sus amigas, amigos, novios, novias, padres, tíos, jefes, mejor dicho, o con sus equipos, qué sé yo. Lo importante es que le metamos un poco de literatura a la vida. Mi nombre es Federico Baraya Galán o el man de los cuentos, como me dicen desde que empecé esta cosa o este podcast llamado Literatus. Y la voz que oyeron al principio es del invitado de hoy, que para seguir en modo feria del libro acá en Bogotá, pues decidí traerles un nuevo uno contra uno, que es este espacio en el que entrevisto a autores o autoras. Y en este caso específico el invitado es David Eufrasio Guzmán, que estuvo por la feria presentando su nuevo libro de cuentos titulado Animales de Familia y el cual salió bajo la editorial de Angosta, amigos cercanos de este podcast y de esta casa en la que grabo mientras el perrín literario anda por ahí. Este es el tercer libro que publica este autor colombiano y paisa y es el segundo de cuentos, pero venga, no perdamos más tiempo y más bien metámonos de lleno que en la conversación hablamos de cómo construir personajes, cómo elegir narradores y, claro, le pregunté en qué se gastó la primera plata que le entró por escribir literatura. Mejor dicho, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, hoy estoy con David Frasio Guzmán, en este que es ya el cuarto uno contra uno espacio en Literatos en el que entrevisto autores o autoras de cuento y en el que hablamos de esos libros de cuento. Pero pues nada, feliz de estar acá con usted, David. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente de estar en Literatus? Hola Federico, muy contento por la invitación. Ya había escuchado varios capítulos del podcast y pues es un motivo pues de alegría estar conversando con vos que le diste Animales de Familia, que lo vamos a presentar ahora en el cuarto plegable en un par de días. Entonces, bueno, agradecerte por invitarme y un saludo a las personas que nos oyen también. Bueno, sí, este es el segundo libro de cuentos pues, que hablo con el autor, publicado por Angosta. Ya hablé también sobre Parásitos sin importancia y me gusta mucho que Angosta le mete duro al género del cuento. Pero bueno, pues empecemos a hablar un poco y a conocerlo a usted, David. Yo siempre hago esta pregunta que parece un poco ridícula, porque es como pregunta de entrevista de trabajo, pero me gustaría saber y que la gente supiera quién es David Eufrasio Guzmán, ¿qué nos puede contar? Bueno, eso es una pregunta que uno, pues muy existencial, ¿no? Que uno se está haciendo todo el tiempo o que está tratando de responder o que la respuesta puede variar según el ánimo que uno tenga o el genio, pero bueno, para efectos pues de esta conversación podría decir que soy un hombre de Medellín, criado en Medellín, que estudió periodismo, que desde muy chico
quiso como explorar la creación a través de la pintura, a través de las figuras en yeso. Y bueno, la vida ya me fue como llevando hacia la literatura, pero antes pasé por el lenguaje audiovisual, por decirlo de alguna manera. Hice algunos cursos de guión cinematográfico en Argentina, pero bueno, soy también cofundador de Agencia Pinocho, que es el diario de lo que no es noticia, que es como algo así como un periódico de juguete en el que es el lenguaje informativo con la vida cotidiana, que es como robarle el lenguaje al periodismo para contar los hechos que por lo general hacen parte de los cuentos y las novelas. Y ahí ya empecé como a explorar más mi escritura, mi mundo interior, y bueno, ya empecé a escribir crónicas para Universo Centro y cuentos. Me fui inclinando más hacia la ficción en algún momento. Por ahí He vi, publicado, perdón, dale. perdón, pero por ahí vi para que entremos también a hablar de ese tema que usted también encuentra en la literatura como un refugio porque se da cuenta que la crónica o el periodismo hay que hacer como trabajo de campo y cosas que la verdad no lo llenaban tanto, ¿es así? Sí, es verdad. O sea, yo entré a estudiar periodismo y me imaginaba que iba a ser un periodista de planta, que salía a buscar la noticia afuera, y eso era lo que me imaginaba, el imaginario como de un trabajo ideal. Pero en la universidad me desencanté pronto del periodismo, pero luego lo intenté ejercer y de hecho he escrito bastantes crónicas, pero sí, no me sentía del todo lleno como con ese trabajo de reportería, no tanto, me di cuenta de que mi espíritu estaba más conectado como con la exploración de la vida de uno, y con más libertad a la hora de escribir. Entonces ahí me empecé a sentir más cómodo, y por eso terminé pues escribiendo cuentos y novela también. Ser periodista es un llamado. Yo también tuve como una experiencia así haciendo como periodismo televisivo y me costó muchísimo también, me costó muchísimo porque sí, no tenía como la personalidad para eso, entonces cuando vi esa respuesta me pareció muy curiosa porque, claro, usted decía eso, como que había que tener un llamado, una pasión muy específica para meterse, hablarle a las personas, ser medio intenso y sí, no es tan fácil. Claro, hay que tener una vocación, y yo de verdad que la busqué en mí, pero no. Hubo unas crónicas que sí disfruté hacer, como las más personales, crónicas de viaje de pronto, pero ya esa parte de ser como entrón, avispado, como decimos acá, y yo soy todo lo contrario, soy pues un poco introvertido, poco conversador, y entonces no se me daba muy bien como ese trabajo de campo. Aún así lo intenté, y tuve mi etapa de cronista, por decirlo así, cuando llegué al periódico Universo Centro, que es un periódico de acá de Medellín, y ahí pues he publicado, sí, yo creo que la gran mayoría de crónicas en Bacánica, también un par, porque a veces, bueno, tenemos que vivir de algo los escritores, y de los libros no vive uno. Entonces bueno, lo asumo también como un trabajo, y es un tema que me gusta, pues le meto el diente. Ya que hablamos de Universo Centro, pues entremos también a hablar un poco de sus libros, porque, a ver, el primero es Piel de Conejo, ¿cierto? Sí. Y lo que tengo entendido es que usted venía publicando textos o cuentos en Universo Centro y en un momento le dicen como, oiga, usted ya tiene varios cuentos que tal vez se podrían convertir en un libro. ¿Fue así más o menos esa historia? Sí, un amigo escritor me dijo eso, me dijo: ve, yo te he leído en Universo Centro, y dentro de todo lo que hay uno, dos o tres cuentos que exploran un mundo ahí, que comparten un mundo narrativo, como una voz que está narrando, además unos temas como muy concretos, que era la familia, la pérdida de las inocencias en los años 80, más o menos era como ese triángulo: familia, años 80, y dejar de ser niño. Entonces, bueno, me inoculó esa idea, y yo empecé a pensar entonces en esa voz, empecé a trabajarla más, y a encontrar como otras historias que me ayudaban como a dar una visión completa como de esa época en mi vida, que claro, es un libro. Bueno, yo creo que autobiográfico es casi toda la ficción. Todos los autores o autoras pues se inspiran en su vida,
hay un sustrato de realidad, pues por más imaginación que haya. Entonces sí, fue como mi primer libro de cuentos que tratan sobre ese tema de la pérdida de las inocencias en una familia típica paisa, que es muy numerosa, con diferentes clases sociales dentro de la familia. Entonces eso me permite desarrollar cierta mirada crítica o mejor dicho, ver el pasado como con otros ojos y bueno, y como reconstruir, no reconstruir, como volver a crear la vida, por decirlo así, porque no en ningún momento sentía que estaba reconstruyendo como unos hechos, sino que la anécdota como un detonante para encontrar lo que había más en el fondo de las historias. Listo, y entonces después viene Pichón del Diablo, que es una novela que entiendo que como que usted ya venía de escribir los cuentos y dijo, bueno, ahora lo voy a meter duro a la novela como un nuevo reto y empezó entonces a escribir Pichón del Diablo, ¿sí? Sí, Pichón de Diablo. Sí, era una novela que yo quería escribir hace tiempo, pero que no había tenido como la distancia. Me faltaba madurar más, pensar más. Entonces pasaron unos años después de las primeras notas y sí, luego de escribir ese libro de cuentos, como con bríos nuevos, me dije que quiero ya dedicarme a esta novela y bueno, fui encontrando el tono, fui encontrando esa voz que quería narrar, como es la historia de un aspirante actor que endeudado y agobiado por las deudas que debe entrar a trabajar al sector público, algo un poco kafkiano. Y bueno, y ahí la novela acompaña a ese personaje en su tránsito por el sector público, pero a la vez es como una excusa para hablar del Medellín de principios de este siglo, hablar y para tejer relaciones con temas pues que siempre le han interesado pues al ser humano, la muerte, el amor, el sexo, la enfermedad. Entonces, bueno, es una novela, me gusta decir así, es como un fragmento, un pedazo de vida de un personaje que podría verse como un alter ego mío. Que pues igual creo que toda la escritura siempre termina siendo un alter ego pues del autor, ¿no? O sea, lo que hablábamos ahorita, los autores escriben con la memoria, entonces como que ese universo siempre termina rodeando todo lo que es el autor. Sí, sí, yo creo que uno tiene ahí como un gran baúl donde va todo lo que ha sentido, y sus obsesiones, sus sueños, lo que ha imaginado, incluso lo que no le ha pasado a uno también hace parte de su mundo o lo que le ha pasado a los amigos o los sueños de los amigos también entran a tocarlo a uno por algún lado y en cualquier momento eso se puede convertir en un material, pues digámoslo así, novelable o que uno puede abordar ya libremente. Eso me gusta mucho, o sea, como verlo de esa manera, como que todo lo que uno ha vivido, que es mucho, lo que ha observado, las experiencias, todo eso va como a una cazuela y de ahí sale ya como otra forma de realidad. Creo que escribir es como inventar de nuevo la realidad. Y me imagino que, o no sé si a usted le pasa, que todo el tiempo está ahí como escribiendo en la cabeza, viendo títulos o aperturas o posibles historias, cierres, pues en fin, todo eso. Claro, cuando uno se sienta a escribir, o bueno, en mi caso es así, pues ya he pensado bastante, ya he rumiado bastante como en lo que quiero escribir y bueno, y en etapa de escritura también termina uno, cierra el computador, baja la tapa y va a lavar los platos y todavía está pensando y el inconsciente está ofreciendo material y entonces sí, yo creo que cuando uno escribe está como la vida gira en torno a eso. Listo, todo esto nos trae entonces a Animales de Familia, que también leyéndolo en algunas entrevistas vi que usted dice más o menos que esto es un proceso como de 3 años en el que ha venido escribiendo el libro, en el que en algún momento usted escribió unos primeros cuentos que tenían animales y como que se dio cuenta que de pronto por ahí había un universo que podía explorar en un libro, ¿no? Sí, ese fue como un juego que yo me quise proponer y era, mejor dicho, hubo un momento cuando tenía la novela ya más o menos terminada que la quise dejar ahí como en stand-by un rato para volverla a mirar luego y ya pues mandarla a una editorial o algo en esas semanas, digámoslo así, de vacaciones. Me puse a pensar como que quisiera escribir
Entonces tenía unas ideas de cuento, quería volver al cuento porque la novela me dejó pues muy exhausto. Entonces ya añoraba trabajar cuentos de nuevo y tenía unas historias que cada una de ellas coincidencialmente aparecía un animal. Y me acordé que tenía un par de cuentos que también tenían animal, entonces me dije, no, quiero seguir trabajando esto, o sea, esto me está diciendo algo, me está ladrando esta idea. Entonces ahí fue que acepté el juego, mejor dicho, y empecé a pensar en animales que de alguna forma me hubieran atravesado. Eh, y bueno, y ahí empezó el proceso, sí, duró como 3 años. En algún momento los cuentos quedaron finalistas del concurso de cuento y novela de la Cámara de Comercio el año pasado. Estaban pues todavía les faltaba trabajo y de hecho faltaban como 3 cuentos que quedaron en el libro y no los había escrito en ese momento, pero ya eso fue importante para mí haber quedado finalista ahí porque es un concurso nacional, ya con cierto nombre. Entonces yo dije, bueno, aquí sí hay algo y ya creo que eso fue como en julio y ya ahí sí me puse más serio ya a dejar los cuentos listos, a hacerles las últimas capas de escritura y a hacerlos nuevos, porque cuando resultó ese concurso, cuando uno no tiene trabajo y se dedica a escribir, pues esos concursos son como una esperanza un poco, y además también sirven para, como el jefe de uno, como uno no tiene jefe, no hay una persona que lo esté acosando o le esté exigiendo, pues es una buena forma, me ha parecido, como de ponerme esas fechas límite de los concursos como para tener algo. Entonces, igual aquí llevaba ya un par de años trabajando, entonces ya pues pude concursar y haber quedado finalista me dio esa fuerza para terminar. Entonces así fue que empezó esa idea y lo bonito es que cuando yo descubría un animal, no estaba la historia detrás, o sea, estaba el animal con alguna otra cosa más, algún personaje o algún diálogo o alguna pequeñísima anécdota de la que yo no tenía mucho de qué tirar realmente. Entonces fue un trabajo distinto, digamos, al primer libro de cuentos. Digamos que el primer libro de cuentos está más, las ideas salen más de la experiencia y de la observación y después llega la imaginación. Aquí creo que la imaginación llega más pronto, porque sí, el trabajo fue descubrir qué era lo que me decían esos animales, descubrir como qué emoción había detrás de cada animal y en el proceso de escritura, pues descubrir ya como las tramas, incluso las tramas y lo que pasaba más o menos. O sea, Borges creo que sí, en el prólogo de La Rosa Profunda dice algo muy bello sobre su procedimiento y él habla como de una isla que ve con un inicio y un final, pero no muy bien lo que hay en el medio. Entonces me identifiqué mucho como con eso, que eso fue, descubrir como lo que había entre ese detonante y cierto final que incluso a veces cambiaba, o sea, tenía una idea, pero también estaba dispuesto a traicionarla o a dejarme llevar por donde la escritura me llevara. No me gusta escribir pues como con camisa de fuerza o preparar mucho el cuento porque ya me parece que los personajes agarran como un desaliento tácito cuando ya uno lo tiene todo definido y es si no escribir, me parece que queda un poco muerta la escritura, mientras que si se va desarrollando es como más viva y así pues me ha gustado hacerlo y pues bueno, he encontrado también que a los editores les gusta, bueno, se han convertido en libros, digamos, esas propuestas que he hecho. Claro, y es un poco también como lo que decía Cortázar sobre conectarse con los personajes o que los personajes básicamente le dictaban el curso de la historia y es como entrar en ese trance, ¿no? De la escritura y de no saber para dónde va, pero seguir adelante. Sí, a veces uno no sabe muy bien para dónde va, pero eso me gusta mucho a mí, pensar bien los personajes. Y si uno tiene un personaje sólido o que a uno le parece sólido y más o menos intuye como unos caminos, muchas veces, a veces uno es un simple, creo que Tomás González lo dice, un simple notario que transmite lo que ese inconsciente y lo que ese personaje también van aportando. Y hay otros casos en los que
bueno, la mano de uno pues también se puede imponer ante los personajes y porque igual tenemos contradicciones y creo que la literatura es un juego pues en el que uno se puede permitir, digamos, seguirle la pista a su personaje o retarlo también a ver qué pasa. David, usted hablaba ahí, digamos, esto también hay gente que oye el podcast o que oye literatos porque tiene ganas de escribir o tiene intenciones de escribir cuentos o transformar vivencias, sí, en relatos. Usted habla de personajes sólidos, pero pues nada, me gustaría entender también por usted qué es un personaje sólido, de qué nos habla cuando dice personajes sólidos. Bueno, lo que me imagino yo con un personaje sólido es un personaje pues que es humano, que no es estereotipado, digamos, que lo que te decía un poco ahora, que se contradice, que se le ven cuáles son sus obsesiones, cuáles son sus miedos, cuáles son sus máscaras. A eso más o menos me refiero, no al personaje, digamos, no estoy de acuerdo mucho es con la construcción de personajes, digamos que uno dice, bueno, este personaje es así, así, es celoso y está. Creo que somos como ambiguos, tenemos dos caras siempre, entonces es como eso, como un personaje sólido, es un personaje que se parece a alguien de la vida real sin que necesariamente lo sea. Y siento que los personajes sólidos, si lo ponemos también como en ese concepto, tienen que tener agencia propia, ¿no? Como que de pronto tienen intereses más allá de lo que uno siente, uno cree, y muchas veces lo que usted dice, como decir, es que el personaje es así, 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 lo único que hace es como ponerle jaulas al personaje y no termina dejándolo ser. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, pienso mucho en Julio Ramón Ribeiro o en los personajes de Carver, que son personas que no son las grandes épicas, sino que son situaciones muy cotidianas y los personajes se presentan como diáfanos en su humanidad y no se les ve como esa mano postiza o ese maquillaje, sino que sí, y eso se conecta con lo que decías ahora, cuando un personaje es así, agarra una fuerza que lo va llevando a uno. Los personajes de Carver tienen ese tema y es que pues uno sabe dónde empiezan, pero muchas veces no sabe dónde van a terminar. Y eso es prácticamente porque el personaje es de carne y hueso, o sea, es todo el tiempo haciendo cosas que de pronto uno no creería que puede hacer, pero las hace. Bueno, y entremos un poquito ya a hablar sobre animales de familia. Entonces, el primer cuento que es Domingo, por ejemplo, veo que hay una doble perspectiva o doble narrador, si lo queremos ver así. Por un lado tenemos la empleada doméstica y por el otro lado tenemos el niño, ¿no? ¿Por qué tomar esa decisión de narrarlo bajo dos perspectivas y no, por ejemplo, narrarlo simplemente en una tercera persona? ¿Cuál era la necesidad detrás de tener estos dos puntos de vista? Pues mira, con ese cuento, Domingos, yo hace mucho quería escribir quería tener un personaje que fuera una empleada doméstica, porque yo crecí rodeado de empleadas domésticas y prácticamente una de ellas fue quien me crió durante varios años, pues de la infancia obviamente, y su lenguaje me resonaba todavía hoy día. Entonces tenía claro que quería trabajar ese personaje y un poco como verla como una heroína, algo así. Entonces, la primera decisión que tomé fue pues darle voz. Por eso decidí hacer una primera persona que fuera la empleada doméstica, así empecé el cuento y en algún momento me di cuenta de que el niño podía ir apoyando como esa misma historia desde su punto de vista, como complementando lo que la empleada narraba e intercalando esas dos voces para contar pues como esa historia que creo que tiene que ver mucho, bueno, es como un absurdo familiar, ¿no? Es como una ocurrencia del padre que detona toda una historia, eh, sí, que está como permeada pues por la violencia, digamos, de los 80 un poco. Creo que está descrito con lo de los carros y lo del restaurante y como esa violencia absurda que todavía vivimos, pero en esa época era, digamos, retumbaba más. Entonces me parecía que podía causar un efecto chévere como mezclar esas dos voces, la empleada con su lenguaje y el niño también con su lenguaje y con su mirada,
reconstruyendo, digamos, esa visita a un restaurante para ver un animal que probablemente fue el último que un asesinado vio. Como que me gustan esos cuentos que salen como de una ocurrencia, una simple ocurrencia. Y creo yo que cuando nos relacionamos con los animales nos volvemos un poco niños. Pues creo que es un poco infantil eso de ir a ver un mico, y que la empleada se empelicule con eso. Entonces era como la idea con Domingos era eso, como un cuento narrado con dos voces. Hay varias cosas de ese cuento que me gustaría que fuéramos hablando. Yo también veo como en esas dos perspectivas que son dos formas también de acercarse a la inocencia. Por un lado, la forma en que la empleada doméstica pues entiende la muerte y la afronta, y también el otro lado que es cómo el niño la afronta. Lo que vemos en los dos casos es que, por un lado, vemos que la empleada doméstica lo relaciona con una situación pues mucho más cercana, mientras que el niño lo relaciona con lo que le pasó a los tíos. Y esto me lleva a un tema que no sé si es una de las muchas lecturas que puede tener el cuento, usted ya me dirá, pero es el tema de la empatía. Y es que uno ve a través del cuento que la empatía está presente. Por ejemplo, uno primero ve la empatía no a través de la muerte, es decir, no es que los personajes sientan empatía por la muerte, es más, la muerte no les genera la empatía, sino que, por ejemplo, a la empleada doméstica, cuando primera vez vemos la empatía en el cuento, es cuando el profesor la regaña por estar burlándose de un indigente. Y es un poco como, es peor ser indigente que, por ejemplo, morirse. Ajá. No, no había pensado en eso y en eso de la empatía y me gusta esa lectura que haces de ese cuento. Y sí, yo creo que hay una, primero, cierta, o sea, ya tenemos callo con lo de la muerte. O sea, creo que, o bueno, por lo menos acá, mucha gente que conozco ya no ha dado a alguien. O sea, la muerte nos ha tocado, pues nos ha metido el dedo duro. Además, porque hay otro momento también que es cuando pues, la empleada doméstica le cuenta al niño sobre la muerte pues, de este personaje que lo llevaba al colegio, sin pensar un poco la mamá de este niño si quisiera o no quisiera que él se enterara, y el pensamiento de la empleada un poco es como, oiga, pues ya todo el mundo sabe, pues que tiene de malo que le cuente. Y ahí también me hizo pensar un poco como que es muy difícil uno ponerse en los zapatos de alguien cuando pues no entiende esa posición, que es el caso de la empleada doméstica con la mamá. La mamá lo que estaba o lo que quisiera en su cabeza es proteger esa supuesta inocencia del hijo, ¿no? Ajá, sí, yo creo que una de las ideas del cuento era como darle esa libertad a la empleada para que incluso en algún momento hay una línea que lo dice, la patrona, por decirlo así, la ama de casa le dice: Lo que usted puede resolver mientras mi ausencia, resuélvalo". Entonces ella se mete en ese papel. Por eso yo la pensaba como una heroína que se va en chancletas a llevar el niño al colegio en un taxi con plata prestada, y se da cuenta llevándolo que lo está poniendo en peligro. Digamos que sale bien librado, pero después, lo que acabas de decir, le cuenta algo de pronto que la mamá no se lo hubiera contado. Entonces está eso también de los padres que también están improvisando todo el tiempo y están aprendiendo a ser padres. O sea, nadie aprende, nadie nace o nadie tiene un hijo y ya sabe cómo es ser padre. Bueno, a no ser de que sea ya el tercer, el segundo hijo. Entonces creo que también eso está en el cuento, como ese aprender sobre la marcha, ese cometer el error y tratarlo de enmendar. Y digamos ese tema de ser padre, siento yo que en el libro también, pues está a través de todo el libro y en los relatos, y un poco la consigna de alguna manera es que pues los papás siempre nos dañan, ¿no? Como que lo- y hay muchos papás en en estos cuentos que, pues sí, finalmente lo que vemos es que dañan a sus hijos. Sí, yo creo que la familia es como el primer conflicto que tenemos, porque pues uno a los amigos los escoge y escoge sus lecturas y lo que quiere ver, pero digamos que la familia es la que le toca, y en ese proceso de adaptación uno puede lastimar
o puede ser lastimado incluso por los que más lo aman. Y eso se conecta con lo que decía, pues, de que los padres, bueno, no necesariamente lo hacen consciente, ¿no? Es como la vida como se va presentando y cómo se resuelven las cosas, cómo se toman las decisiones. Creo que acá en este libro los padres, bueno, de pronto me gusta mucho esa idea como del padre que que es lejano, que está distanciado, pero que aún así deja huella, un poco como en el cuento de los búhos, que es un padre, digamos, que abandona a su esposa o se va, digamos, de la casa, pero de alguna manera sigue presente y al final deja su huella, digamos. Ya en los otros creo que, bueno, habría que mirar cuento por cuento, pero sí, en el de la araña también está el padre ahí como un poco testigo de ese momento duro, cuando una madre, bueno, está en un manicomio, en una clínica de reposo. El padre de Domingos, a pesar de que la idea o la ocurrencia sí es sí, un poco descabellada, siento que es una figura, sí, como medio heroica para el niño, ¿no? O sea, a la final ese también termina siendo un padre distinto a los otros que vemos en otros relatos. Sí, yo creo que cuando yo he escrito sobre los padres, yo creo que se puede ver un padre que de pronto no está muy presente, pero que cuando lo está de manera amorosa. Y en este cuento en especial, estoy de acuerdo con tu apreciación. Es un padre que el niño ve a ese padre como un héroe. Incluso la misma empleada lo ve como alguien muy pacífico y muy reflexivo, pero bueno, también lo echa al agua en algún momento y no es condescendiente, digamos, y dice que cuando se pone bravo, pues no hay libro que le sirva. Yo sé que de pronto estoy saltando mucho entre temas, pero es que me gusta que van saliendo a medida que vamos conversando. Y usted ahorita tocaba uno de los cuentos que es Baladas de los Estáticos, Balada de los Estáticos, en el que vemos el padre un poco ausente, pero lo que más me impresiona ese cuento y lo que le quiero preguntar va es que normalmente uno le dicen o lo que se dice es que los cuentos para que funcionen o para que, no sé, sean más poderosos, qué sé yo, tienen que ser tristes. Y este cuento en realidad no es triste, el final de este cuento es bastante, no sé, pues podríamos decir feliz o lindo de alguna manera. ¿Por qué tomar esa decisión o qué estaba buscando en ese cuento que, pues sí, que cambie un poco esa regla que tanto se dice de la tristeza detrás de este género? Pues ese es otro de los cuentos que nace como de un absurdo, del absurdo de la mamá por sugerirle y casi que obligar al hijo a coleccionar un animal que está asociado al estudio. Entonces ya creo que de entrada es como un hecho algo cómico, ¿no? Que un pelado de colegio, de repente por una ocurrencia de la mamá, porque le van a hacer una visita domiciliaria, pues todo eso se canalice en una colección de búhos y me parecía chévere que fuera una ocurrencia de la madre, que primero el hijo se mostrara reacio, pero que luego se enamorara y mostrar un poco cómo esa ocurrencia se le iba volviendo en contra a esa madre, pero al mismo tiempo conformar el triángulo con el padre, ¿no? Que de lo que decía, al principio es la madre la que se le ocurre la colección, pero al final del cuento es el padre el que cierra la colección y ya con la colección perdida, digamos, es el que la rescata a través de a través de ese búho que talla en una semilla. Entonces sí, me parecía, claro, no, yo no creo que todos los cuentos deban tener algo violento o un final triste. Yo creo que en este libro hay unos cuentos tristes y hay otros cuentos felices, como la vida, o sea, otros irónicos. Entonces sí, creo que este se prestaba por la situación como algo divertido. Y aunque lo del padre es un poco, no me parece en ningún momento triste, es simplemente un hecho que no está, es un padre que no está, pero que al final me parece que cierra como esos afectos padre e hijo de manera bella, sin que ellos ya se entiendan, pues porque ya son personas muy distintas el uno y el otro, aún así queda ese afecto, digamos,
que está desde la infancia y que en algún momento se pudo haber roto, pero que, pero que está ahí, por la misma sangre puede ser, o porque, porque con los padres uno tiene pues una conexión que difícilmente se rompe. El final también, o sea, la entrega como de este búho tallado, pues es un artefacto muy simbólico, ¿no? Como de encapsular también una época muy específica de la vida de, pues, el niño y como de un recuerdo muy poderoso. Sí, a mí me gusta mucho como los objetos, ¿no? Como los objetos en los cuentos o en la vida. Me gusta mirar, tenerla o escribir sobre que uno pueda sentir las cosas. Y bueno, eso estaba ahí en mi baúl, por decirlo así, y salió en el momento, pues, preciso de ese búho. Y sí, me parece que ahí lo que decís, ahí atrapa, digamos, esa emoción que tiene ese personaje por su padre y por su pasado reciente, porque bueno, él tiene un viaje que, digamos, creo que ese viaje es lo que lo separa de la niñez, ¿no? Entonces también es bonito como el padre después de su viaje por el sur y el hijo después de su viaje por el norte se encuentran a compartir sus experiencias y bueno, y que el padre salga con esa semilla, me parece que además también demuestra su desconexión, ¿no? Una colección que ya no él tenía en su casa y para el padre todavía existía. Entonces también es como bonito eso, ¿no? Que para una gente la vida sigue y como piensa que está pasando, pero en realidad las cosas han cambiado, ¿no? Bueno, y siguiendo la línea de los padres, como para no soltarla, pues después vemos un padre como el padre en Heridas, que pues más malo para dónde, y en el que básicamente vemos que ese sí terminó de marcar para siempre a su hijo para mal, ¿no? Lo obliga o sin darse cuenta lo pone a destruir lo único en la vida que lo llenaba y que le daba como sentido a su existencia. Ese cuento de heridas fue uno de los más difíciles de escribir porque yo siempre escuché historias de alguien cercano a la casa, pero lo conocí muy pocas veces y siempre que me reunía con mi padre en los diciembres o cuando voy a visitarlo a veces con unas copas, salía como esas historias de ese personaje misterioso del que no conocía mucho. Entonces, y pues indagué un poco sobre ese personaje y con una poca información pues armé el cuento y creo que ahí lo que intenté hacer fue como un paralelo de padres, ¿no? Como que amor y odio, como que está el padre amoroso, que es el padre comprensivo, el padre que está tratando de ayudarle a ese amigo de infancia y está ese padre de ese amigo que es al que te refieres, que es el padre odio, ¿no? Que es el padre cruel, que es el padre que te maltrata, tal vez porque su esposa le es infiel. Entonces sí, quería hacer como ese paralelo de padres a través de esa segunda persona. Me parecía que la forma correcta era una segunda persona y también como es un cuento que empieza por el final y luego se devuelve a contar la historia de la infancia de este sujeto trágico, pues, y ya después cómo ese dolor, esa herida, como se llama el cuento, o esas heridas que le causa el padre y más con ese episodio final con su pato, que era el único símbolo del amor que él tenía en su infancia, cómo eso queda, digamos, hecho sopa. Entonces, entonces sí, cómo eso se convierte luego en una amenaza incluso para el hijo del amigo, ¿no? Porque mira, está el hijo del padre amoroso y está el hijo del padre de odio. Y esos dos hijos finalmente son los que están un poco enfrentados en el cuento. O sea, el narrador le habla a esa persona y ya más o menos se insinúa una amenaza. Es que creo que es como heredar los fantasmas, ¿no? Como que un fantasma del padre también puede convertirse en un fantasma del hijo. Ahorita lo estaba mencionando, ¿no? O sea, ahí hay un, no sé, un truco tal vez que es el cuento empieza en segunda persona.
Pero por ahí en la tercera página ya empieza a hablar también en primera persona, ¿no? Como que se hace ese cambio y puede ir ligado a esto que nos está diciendo, que es, claro, el hijo es el que está heredando también estos temores, además porque el hijo en algún momento ve en esta otra persona que está pues enferma por lo que le pasó con su pato, también lo idolatra un poco en su infancia. Y el final del cuento como que termina de cerrar todo eso que a la final es, pues lo idolatro, pero todavía tengo miedo. Sí, claro, son esos personajes que merodean como las familias y son un poco misteriosos y ese personaje en particular del que sé muy poco realmente, pues era lo que me generaba, ¿no? Como una admiración secreta, una secreta admiración que sería hasta malo haberlo dicho en ese momento, ¿no? Porque pues era un ladrón, era un amigo de casa, pero al mismo tiempo un ladrón, una persona siniestra, ¿no? Con una mente siniestra. Entonces yo creo que a veces uno también admira ese tipo de personas, me parece que es muy humano, a veces no, no solo admirar pues lo virtuoso y lo bello, sino que también en lo siniestro y en lo absurdo también puede haber belleza y creo que este narrador la veía en ese personaje, o al menos así lo recordaba, y recuerda, por ejemplo, que una vez lo hipnotizó, y lo hizo comer una cebolla como si fuera una manzana, entonces como que fuiste víctima del ilusionista, pero eso mismo te hace admirarlo. Pero a la vez el miedo, ¿no? A la vez el miedo porque ya sabes lo que ha hecho, lo que es capaz de hacer, y además empieza a habitar tus sueños, que un poco es como ya hacia el final del cuento, cuando, bueno, se conecta eso de heredar los fantasmas, creo yo, ¿no? Que algo que ya el padre del narrador está muerto, ya el narrador no teme que a su padre lo maten, pero entonces seguís vos, seguís vos ahí en la fila, o sea, y como que no te podré, esta familia no se puede librar de ese fantasma. Creo que es un poco como la idea de ese cuento a través de lo que le pasó, de esa historia, digamos, cruel de ese padre de odio. Bueno, hemos hablado como de esos temas principales o sí, esos temas que va tocando el libro, como el tema de los padres, de la familia, pero hay que hablar también de la violencia, que está muy presente en el libro, pero algo que usted logra o por lo menos que yo percibo a través también de la lectura de todos los cuentos es que no es una violencia como de, sí, pues la sangre o a pesar de que obviamente matan personajes, pero no es que usted nos cuente a nosotros cómo lo mataron, sino que la violencia está en otros, sí, en otros temas, como cosas tan básicas como volviendo al primer cuento, en el que pues tengo miedo, o el personaje, el padre, tiene miedo de rayar un carro porque eso puede significar que lo maten. Y todos estos tipos de violencia que no son simplemente, sí, como la sangre, se ven a través de los cuentos. Y hay uno que es el segundo, creo que es el segundo, termina en los matorrales, no, es el tercero. Eh, que ese cuento, yo no, la verdad a mí me impresionó mucho porque primero, el título, empecemos por el título, da esta imagen de, pues cuando uno dice eso, como que uno piensa que a alguien, pues lo mataron y lo dejaron ahí tirado, ¿no? Entonces uno ya empieza como con el terror desde el título. ¿Se buscaba eso un poco con el título de este cuento, como que diera a entender eso o no necesariamente? Pero ¿de cuál lo estás hablando? De parar en los matorrales, Para ver los matorrales, exacto. pero ahí no hay muertos. Exacto, no, no hay muertos, pero a lo que voy es que esa frase, como parar en los matorrales, se dice mucho también cuando matan personas, ¿no? Como dónde estaba la persona Ah, muerta, en el matorral. ajá. Sí, Entonces mi bueno, no, no. pregunta un poco es Ajá. hacia eso, como que si con el título se buscaba eso, como que uno pensara eso, sí, ese falso indicio y también como poner un poco la atmósfera, porque puede que no haya muertos, pero desde mi perspectiva o mi lectura, ese es un cuento de terror puro y duro. Buenísimo. No, mira, es muy gratificante o muy emocionante ver cuando un lector te comparte como sus impresiones. Nunca pensé ese título como así como me lo dices, como para crear de pronto ahí una insinuación.
no, era un título directo, ¿no? Parar en los matorrales, o sea, en los matorrales de la sabana, a visitar las burras, pero no, acá creo que se habla más como de cuando es con muertos de tirarlos al caño o a la quebrada, ¿no? Acá en la ciudad no hay muchos matorrales, pero no, está buenísimo esa idea y claro, creo que la violencia está en todo el libro, o sea, creo que son 12 cuentos, son distintas formas de familia, pero creo que siempre hay algo a punto de romperse. Creo que hay una fragilidad, como que hay una tensión permanente de que en cualquier momento va a pasar algo, hay un peligro, una amenaza de diferente índole, y en algunos de ellos sí, la violencia creo que es como inherente, ¿no? A lo que yo he vivido, o a lo que muchos acá hemos vivido en Colombia o en el mundo. Entonces es imposible que no esté, o al menos en mi escritura no veo cómo sacarla, ¿no? Sí, como que está ahí y brota si uno no lo haga directamente, siempre va a haber como ese miedo a la violencia. También a esa presión, por ejemplo, en Parar en los Matorrales, que hablas que es un cuento de terror y eso, claro, o sea, lo que pasa es que lo trato de hacer como en clave de un poco con humor, pero creo que en el fondo es algo pues tenebroso que vive el narrador de esa historia, que esa es escrita en primera persona, en presente, que también me gustó como esa decisión, porque yo lo había escrito primero en pasado y me parecía que en presente era más contundente y que ese miedo afloraba más, como que se veía un poco mejor. El presente o la narración en presente tiene una cosa que pues a mí me parece y es que también le da como mucho ritmo a la escritura y a la lectura, ¿no? Como que uno siente que las cosas están pasando más rápido y eso también le juega muy a favor al cuento. Esto sumado obviamente a que pues uno empieza a sentirse muy incómodo a través de la lectura, o sea, a las personas que están oyendo esta entrevista acá en Literatos, de verdad, pues este es un cuento que deberían leer porque uno como lector es imposible que se quede a un lado con ese cuento. Uno empieza a decir, pero ¿por qué la mamá lo dejó irse a ese paseo solo con el novio? Y después uno dice, pero ¿qué le pasa al novio? ¿Por qué está llevando a este niño a comer, dizque, mojarritas? Y entonces uno todo el tiempo está peleando con los personajes hasta... O sea, por lo menos yo peleé con el narrador cuando decide, bueno, pues si me toca comer burra, perdón, pues lo hago. Yo decía, pero ¿cómo así que lo va a hacer? No puede hacerlo, por favor. Ay, hombre, sí, sí. eh, no, a mí también me perturbó me divirtió por partes iguales, como ese cuento que nace casi que de un chiste, ¿no? O sea, como un poco eso de que lo que pudo ser, lo que pudo haber pasado, como que ese cuento está sembrado en ese terreno. Entonces, sí, tiene mucha imaginación y me imaginé que, claro, que iba a generar de pronto cierta repulsión por partes y, y me gustó como ese cambio que tiene el personaje, ¿no? Como de esa negación ciega, incluso un poco violenta dentro de una familia que no es la suya, pero a veces la presión sexual y el machismo es tan fuerte que a veces es difícil como escapar de eso. Ahora de pronto han estado cambiando las cosas, pero eso estamos hablando de una época de hace años, entonces creo que es extraño como ese punto de giro, por decirlo así, cuando el personaje, el que narra, decide, pues bueno, vamos a entrar en esta cultura, entonces vamos a ver cómo es esto. Y bueno, ahí ya viene pues los efectos del licor y de la familia reunida, pues que siempre es como una mecha prendida. Digamos que María Fernanda Ampuero, por ejemplo, habla también de eso, como de provocar eso en los lectores, esa incomodidad, ya sea pues sí, a través de poner los personajes en estas situaciones o de no dar información que de pronto es necesaria. Y en este cuento, pues eso se ve, sí,
se siente en todo momento y eso hace también que la atmósfera y la tensión esté siempre muy presente. Ese cuento sí, de verdad que lo disfruté muchísimo y permite estas lecturas que me parecen, pues no sé, como que le dan otra vida más también a las conversaciones que podemos tener y creo que eso pasa con todos los cuentos que hay en, pues, en Animales de Familia. Creo que y la buena literatura de alguna u otra forma debe hacer eso, ¿no? Que es como permitir que las personas tengan muchas lecturas o que los cuentos tengan lecturas y formas de apropiación muy distintas. Por ejemplo, que también me pasó mucho es en el cuento de Morfina, que ya toca temas, por ejemplo, de salud mental, ¿no? Ujú. Em, y yo no sé también si esto es una lectura que estoy haciendo y usted ahorita me dice que no, pero un poco ese símil con las telarañas y las arañas, lo que yo veo es que caer también en las enfermedades mentales es como caer en esas telarañas, ¿no? En las que salir de ahí puede ser casi que imposible, es muy difícil y lentamente esas telarañas o esas arañas lo terminan comiendo a uno. Ajá, sí, sí, yo creo que pues no lo había pensado así, pero me encanta como esas interpretaciones que has estado haciendo, porque es eso, ¿no? Porque la enfermedad mental es eso, y aquí no se habla mucho de ese tema, y sabemos que, o sea, cuando empezamos a hablar de eso es porque ya pasó la tragedia. Entonces era un cuento que quería escribir, que me costó mucho trabajo porque es una voz muy infantil de un niño que sabe escribir, pero apenas, o sea, está en primaria. Entonces tenía esa dificultad y yo quería como inyectarle a esa voz como un cinismo, como una ironía y una rabia que en realidad lo que escondía era un dolor grande porque pues su madre está en una clínica de reposo y creo que varias veces el niño pregunta cuándo va a salir, cuándo va a salir, no se sabe, no se sabe. Y sí, no se sabe es porque está atrapada en esa trampa o en esa telaraña de, de la mente, de su mente. Entonces creo que habla de esa fragilidad de los seres humanos y cómo las arañas también lo salvan un poco, ¿no? Y son la conexión con su madre mientras que no está con ella. Y bueno, Sí, a ver, pues también bueno, y se ve, pues, creo que también un tema ahí en ese cuento es un poco la manipulación, ¿no? Cómo nos forjamos el carácter también, cómo un claro, niño puede manipular. a eso iba también un poco como que las fallas que él hace cuando escribe y todos esos temas también son formas como de llamar la atención, em, como un poco frente a lo que le está pasando en la vida. Hay una cosa que se me quedó por fuera ahorita que hablábamos y es temporalmente vi que, por ejemplo, en Parada en los Matorrales hay un, pues un indicio, un guiño temporalmente de cómo estamos situados que es, o por lo menos yo lo vi así, a través del Atari, ¿no? Estamos Ah, hablando sí, como exacto. 80s, Sí, 90s. ajá, sí, por eso ahora te mencioné que era una época más atrás, pero en ningún momento se dice estamos en los 80. No, se dice por el Atari, ¿no? Uno como que recurre a ese o a la ausencia de celular, Atari, o en el de los búhos que la mamá sale con la chequera, porque ese cuento, digamos que si ocurriría hoy día, pues habría que hacerlo distinto, porque tenemos los celulares y las llamadas y la ausencia del padre, pues sería, o la aparición del padre sería diferente a una llamada de larga distancia. Eso me hizo acordar a Hernán Casiari, el escritor argentino, que decía que Ujú. pues Caperucita Roja nunca hubiera sucedido en esta época porque simplemente pues hubiera llamado a la abuela por celular y nada hubiera pasado. Em, Exacto. Ujú. Creo que hay un tema, no sé si le han preguntado de esto en otras entrevistas o se ha hablado y yo lo sentí que de alguna u otra forma en todos siempre hay ese guiño y es el fútbol. A mí el fútbol me parece una chimba, yo veo mucho fútbol y en su libro hay, o sea, obviamente está un cuento dedicado, pues no dedicado, pero que el tema central es este fútbol amateur, casi que campesino, que nos habla también un poco como de, sí, la raíz de las cosas, por lo menos la raíz del fútbol, que el fútbol es mucho más que eso que vemos hoy en día, que
parece todo tan coreografiado. Pero más allá de eso, hay guiños a través de los cuentos también que nos van construyendo este universo de las personas, es decir, el fútbol aparece en la Tula de Nacional, en el personaje que encuentra la forma de cerrar la puerta en esos espacios en los que no está viendo fútbol, y así empieza a aparecer también como por los laditos. Esto es porque hace parte del universo que usted construye en el libro, porque es un tema que a usted le gusta y le da formas para también caracterizar personajes, o cómo viene a jugar todo este tema del fútbol. Lo que pasa es que yo he sido muy futbolero, pues, y en mi infancia fui muy futbolero y fui mucho al estadio. En Morfina también hay un guiño cuando el narrador dice que a él le gustaba ir al estadio, pero de noche y a entrar a fútbol. Entonces sí, tenés razón. El fútbol es algo que hace parte como de mi mundo interior y quería pues sí dedicarle un cuento que es este que mencionas, que sí, que es fútbol campesino y que habla un poco como de ese bautizo que tiene alguien cuando deja su ciudad para irse al campo. Yo creo que uno puede trastearse de casa 1000 veces y siempre va a ser el mismo jugador hasta que te vas a jugar a la montaña y hay jugadores con botas o fumando un pucho o que llegan con una vaca. Entonces, ese cuento, paradójicamente, ahí no hay ningún pariente, pero creo que habla como del equipo de fútbol como familia, o sea, es como la vaca y el narrador teniendo su bautizo, su entrada en este equipo. Y sí, el fútbol, el que me gusta más últimamente, porque al principio pues vivía, pues cuando era pelado y eso, vivía pues muy pendiente de los torneos, iba mucho a fútbol, pero ya después no sé por qué le fui perdiendo como cierto interés y ya me gusta eso, jugarlo o seguirlo jugando pues, o todo este fútbol de barrio, de calle, de cuadra, de canchitas hechas con ladrillos o con mochilas, o en este caso un partido en una montaña invadida por la niebla, en la Champions League. Entonces sí, es algo que hace parte de mí, ¿no? El fútbol. Sé que el tiempo ya, pues sí, se me está acabando, pero ya también quiero preguntarle como cosas más específicas de algunos cuentos. Por ejemplo, en Huellas del Corazón, usted narra ese cuento, Huellas en el Corazón, usted narra ese cuento en primera persona, en pasado, y mi pregunta es, ¿usted está narrando ese cuento de esta manera para proteger el secreto que al final se nos revela? ¿Cuál es la decisión que se toma ahí? Porque, claro, al final se nos revela un secreto que, pues, de muchas formas hace que el cuento tenga esa sorpresa final. ¿Esas decisiones las toma por qué razones? Mira, el cuento primero yo lo escribí en pasado todo, como si ya hubiera ocurrido hace mucho, pasó esto y lo cuento. Pero me di cuenta de que funcionaba mejor lo que dices, lo del final, si yo hacía el cuento en pasado, pero todavía están ocurriendo las cosas. O sea, estoy contando un pasado, pero desde un presente que todavía se alimenta de ese pasado, digamos, reciente. Entonces, si es una decisión, pues consciente, consciente es un cuento en el que los personajes siguen ahí viviendo en la montaña, viviendo en el campo con sus gatos y con esa amenaza latente, y creo que ahí hay un juego con el mundo y el mundo real, ¿no? Como que no se sabe bien qué es lo que se sueña, o si cierto sonambulismo también, ¿no? O sea, que queda abierto pues como eso de eso que tú lo dices, lo llamas secreto, hay como un misterio ahí que no se resuelve, que él lo sugiere. Entonces sí fue una decisión consciente de que esos personajes siguen viviendo en la montaña y pues viven en ese cuento y no es algo que ocurrió, sino que sigue ocurriendo. David, pues me gustaría, si es posible, que nos leyera una hojita o dos hojitas de alguno de los cuentos, el que usted quiera. Para que la gente también, si no lo ha leído, se lleve también un poco como el tono y un poco de lo que es el libro. Listo, dime cuál.
¿Qué tal El amo de la puerta? Que me parece que tiene una apertura muy poética y siento que es el cuento, sí, como más poético, con un tono más poético de todos. El amo de la puerta. Los parientes se acercaban a darle el pésame y a ella todo le sonaba lo mismo. En su cabeza recuerdos con Ovidio, su última imagen, pensamientos fugaces, la idea de que todo era un sueño, una pesadilla. En su pecho vacío, dolor agudo. Amparo, lo siento mucho. Amparito, mija, qué pesar. Ruego para que el Señor tenga a Ovidio en su santa gloria. Tía, mi más sentido pésame, vamos a extrañar mucho al tío. Mientras tanto, una voz interior ajena al luto la atormentaba y se preguntaba por la puerta corrediza del balcón, y si no sería esta la culpable de la muerte de Ovidio. Era una voz rebelde, una voz con vida propia que surgía de la secreta ansiedad que le producía el hecho de ignorar quién diablos a partir de ahora se iba a encargar de abrirla y de cerrarla. ¿Qué voy a hacer con esa maldinga puerta? Se preguntaba aquella voz. Mucha fuerza, Amparito querida, ven y te abrazo, ¿no te parece? Si algún familiar se hubiese enterado de tal preocupación, la podrían haber tildado de indolente, pero esa no quería decir en absoluto que no le importara la muerte de Ovidio. Por el contrario, era su repentina ausencia lo que la llevaba a dedicarle pensamientos a la puerta corrediza. Ese cuento, hay un tema, o sea, esa apertura a mí me pareció, sí, que tiene como mucho ritmo, lo que le digo, me parece que es tal vez el más poético, me gustó mucho eso. Y hay un tema también que, como en la lectura que yo tuve, y es la forma en que uno también trata de no pensar en el dolor. Entonces, en este caso, primero es la puerta, pero después también es el pájaro, ¿no? Como las formas de esconderse del dolor. Sí, yo creo que es eso y también como que lo que la vida te ofrece después de herirte, ¿no? Que tampoco es que sea la panacea, pero bueno, la vida te hiere y luego te ofrece vida y vos tenés que echar mano de eso porque si no te quedas sumida en el dolor. Entonces, claro, ella está en su luto, pero esas cosas que la mente, creo que este libro también habla mucho de los caprichos de la mente y de a donde la mente lo lleva a uno y como obsesiones repentinas, incluso en los momentos, en un momento como este, ¿no? Estás velando a tu marido, pero de pronto la mente te empieza a lanzar pensamientos de una cosa doméstica, de una puerta que no cierra bien y entonces se murió mi marido y ahora qué va a pasar con esa puerta y bueno, y que por ahí también entre, digamos, la semilla emplumada de su nueva vida y toda esa relación que ella empieza a tener con el perico. Sí, creo que es una forma de combatir el dolor, ¿no? Pues David, no lo puedo dejar ir sin preguntarle, pues si usted tiene un animal de familia. Tengo dos gatos. Dos gatos, ok. Un poco entonces como el cuento de Huellas del Corazón, ¿no? De ahí puede Claro, venir también un poco la claro, inspiración. ese cuento está muy inspirado cuando yo me vine a vivir a la montaña con mi esposa hace como 6 o 7 años. Y al principio se nos metía un gato a la casa y finalmente pues lo pudimos desterrar, pero eso me detonó como todo este cuento y sí, digamos, es como un detonante ahí biográfico, pero ya después, mejor dicho, la vida te proporciona buenas situaciones, pero no construye obras literarias. Entonces creo que por ahí va la cosa. O sea, creo que un cuento, listo, me diste esta idea, pero ya hay que trabajarla y pensar bien cómo vas a desarrollar como todo ese, toda esa cacería y toda esa escritura. Pero sí, digamos que ese lo viví en parte. Y sobre todo en un género como el cuento que requiere de tanta carpintería, em, como de que la cosa o el artefacto sea perfecto y nada sobre, todo funcione, es decir, pues uno tiene un punto de partida, pero después es que empieza de verdad como la escritura. Claro, claro, yo creo que en la novela hay más libertad, pero creo que el cuento sí exige tener en cuenta ciertos elementos canónicos, lo que decís de la atención, que tiene que ver como con la dosificación de la información o la intensidad, que tiene que ver con quitar de pronto lo que lo distensiona, lo que no hace parte de ese mundo que estás creando. Entonces sí, yo creo que
vos puedes tener muchas ideas, pero el verdadero trabajo es ya sentarse como a pensar y a escribir y a tratar de hacerlo, digamos, bueno, en la economía narrativa, ¿no? Que también es importante en el cuento, o cierta oralidad, como que en la escritura resuene como el habla, y, y también como esa vocación experimental que tiene el cuento. O sea, el cuento es un género que me gusta mucho, y que lo he explorado, pues no lo he estudiado, pues la verdad, como vos. No soy un académico, pues no vengo de la academia, ni he hecho maestrías en escrituras creativas en ningún lado, pues, pero sí a fuerza de lecturas y de escritura, pues es un género que me gusta mucho explorar, y creo que su vocación experimental, pues, permite como que de, pues, salir con cualquier cosa, y si está bien pensada, bien hilada, pues sí va a ser maravilloso, pues cuando uno haga algo así, cuando lo hace. Bueno, David, pues muchas gracias por este tiempo. Tengo una última pregunta que es una clásica acá en Literatos en estos uno contra uno y no puedo dejarlo ir sin hacérsela. Es una pregunta muy chismosa, pero básicamente es si se acuerda qué hizo con la plata, con la primera plata que se ganó por publicar un cuento o algo literario. No, no me acuerdo, pero con seguridad fue mercar o pagar los servicios, o fue algo así cotidiano, porque pues yo no tengo un trabajo así estable, no tengo un salario desde hace mucho tiempo, entonces yo me gano la vida haciendo, sí, escribiendo para terceros, a veces corrigiendo, entonces sí, cuando entra cualquier peso que entra es para la vida, para la vida diaria. David, pues muchas gracias, sobre todo muchas gracias por Animales de Familia. Es un libro de cuentos, tiene 12 cuentos que disfruté muchísimo, que tienen mucho de lo que hablamos, ¿no? Como técnica, trucos que para la gente que quiere aprender o quiere empezar a escribir también es chévere leerlo así, leerlo como escritor para entender qué está haciendo la otra persona. Y pues nada, sus cuentos, la verdad, los disfruté muchísimo. Entonces, pues nada, agradecerle por ese libro. Qué bueno, gracias a vos, Federico, por leerlo con atención, por tus apreciaciones, por tu interpretación. Me sorprendiste con algunas cosas que dijiste, porque uno realmente, pues, no es que no sepa lo que escribe, sino que no sabe cómo lo va a leer otra persona. Y entonces, como que gracias por compartir, digamos, tu mirada, por invitarme, la pasé muy bien. Yo no es mi especialidad hablar, pero prefiero escribir, pues bueno, hago lo que puedo. En este capítulo número 27, el invitado fue David Eufrasio Guzmán, escritor colombiano, autor de libros como Piel de Conejo, Pichón de Diablo y Animales de Familia, libro de cuentos del cual hablamos en esta entrevista. Si ustedes quieren conseguir el libro de David Eufrasio Guzmán, lo pueden conseguir a través de la página web de Angosta, que es angosta.co. Muy sencillo, simplemente por ahí lo pueden pedir y les llega, mejor dicho, de una. Mi nombre es Federico Baraya Galán y en Twitter me pueden encontrar como @Federico Baraya. Nos oímos el próximo capítulo con más cuentos que nos vuelen los pensamientos.